Pues, muy buenos días, que el Señor les bendiga, respetada profesora Robin Corde. Aquí el estudiante Josué Muñoz para la materia de Comunicación y Tecnología Educativa. Vamos a presentar el examen semestral, en el cual, por medio de la herramienta tecnológica de la caricatura, vamos a presentar el tema sobre el conquistador Vasco Núñez de Balboa y su travesía por el Istmo de Panamá. Como vemos entonces aquí, estamos en el salón de clases para poder entonces presentar por medio de este proyector la vida y travesía del conquistador español Vasco Núñez de Balboa, nacido en el siglo XV en Jerez de los Caballeros. Él no era ningún tipo de conquistador ni militar de faena, sino que era un simple campesino, campechano, que iba por la vida según cómo se le presentaba. Luego de todos los viajes de Cristóbal Colón, se presentó una oportunidad para poder viajar al Nuevo Mundo, más en específico la isla de la Española. Justo podemos ver aquí, por medio de esta caricatura que hemos conservado desde el año 2006 aproximadamente, por medio de la prensa, Aprendo, que hizo esta serie de caricaturas de varias figuras históricas, pero este fue el tomo número 1. Podemos ver un resumen general de la vida de Vasco Núñez desde su inserción en la isla de la Española. Vasco Núñez, como dice aquí, era un joven de aproximadamente 25 años en el cual trabajaba como granjero de puercos en la isla de la Española, hoy lo que vendría a ser es la isla de Santo Domingo, en República Dominicana, pero era muy habido al hábito del alcoholismo, también a lo de estar endeudado, de no pagar sus deudas, y según la ley de lo que vendría, él pidió prestado para poder mantener esta granja a flote, pero no pudo recuperar su dinero debido a tormentas, sus adicciones, a las apuestas. ¿Y qué tuvo que realizar? Él fue echado de la isla y iba a ser encarcelado, pero antes de esto se metió en uno de los barcos que iban a las expediciones hacia tierra firme, es decir, lo que ellos pensaban en ese momento, tal vez era el continente de Asia, pero no, que era el continente de América. En la expedición más específica de Rodrigo de Bastidas, que fue el que descubrió el istmo en 1501. Pasado esto, entonces, Vasco Núñez de Balboa, tenemos que se enfrentó al gobernador Diego de Licuesa, en el cual desafió las leyes de ese momento, en el cual decían que no debía traspasar los territorios de uno al otro, esto dado por el rey mismo de España. Y al usar un truco, él, convenciendo primero al gobernador Diego de Licuesa de que no habría problema de tratar de buscar un área más beneficiosa del lado de lo que vendría a ser hoy el istmo de Panamá, pero cuando recién se bajaron, lo traicionó, lo amenazó de muerte aquí, de una manera más dramatizada, en el cual lo echó en un barco bastante dañado y nunca se le volvió a ver a este gobernador. Y Vasco Núñez, de facto, se hizo el líder de los conquistadores españoles en el año 1510. Y tenemos que él, junto con otros conquistadores, fue quien fundó la primera localidad permanente en tierra firme americana. Lo dice, ¿no? Santa María la Antigua del Darién, que aunque ya ha desaparecido, se considera que es el inicio de la sociedad panameña. Pasados los años, y Vasco Núñez siendo su capitán, tenemos que fue a la conquista de varios de los territorios de lo que hoy sería el Darién, en el cual vemos sobre todo territorios de lo que sería Conellana, los Emalagunán. ¿De qué manera? Tenemos que, por ejemplo, en 1511 la población de Santa María se internó hacia lo que vendría a ser el Darién de lo que vendría a ser la Unión Chocó. Un periodo dedicado a la exploración, a poder ver, y también por un rumor que se daba, según los indígenas, que al otro lado del istmo de este territorio, tan solo unos cuantos kilómetros, había otro mar. Recordemos que la misión original del Reino de España era llegar hasta Asia, y si se encontraba otro océano, sería posible llegar hasta allá por medio de esta franja de tierra. Tenemos otro personaje, Pantiaco, que era el hijo del cacique Comare, que había dicho de que había un reino lleno de oro y de tesoros que podía ellos conquistar. Y lo más probable que forzado fue hecho el día de esto. Los conquistadores eran muy avaros, buscaban el oro de todas partes. Recordemos que no eran soldados profesionales ni mucho menos, eran forrajidos, oportunistas, mercenarios,
que habían llegado a América por algún tipo de nueva oportunidad. Vasco Núñez no era diferente, pero logró amalgamar a todas estas fuerzas para obtener el control y el liderazgo. Tenemos que en 1513 se aventuró al otro lado del istmo y luego de conquistar varias de las villas, algunas por medio de negocios, aunque también puede ser engaño, debido a la famosa historia de los espejos, y también por fuerza, logra entonces, aquí dice, el 29 de septiembre de 1513, avistar el nuevo mar y reclamarlo en el nombre del Reino de España. Posteriormente tenemos, a los últimos años de su vida, la confrontación contra Rodrigo de Bastidas, que él sí era un administrador y cortesano de lo que vendría a ser la región de Castilla, enviado por el nuevo rey Carlos V. Balboa, que él era, digamos, no era noble, era un vasallo, se rehusaba a quitarse el poder de Bastidas. Logró entonces, por medio de la autoridad que le había investido, ocultarle otras órdenes que había dicho el mismo rey de España, que él sería, aparte de Bastidas, el adelantado del Mar del Sur, es decir, él sería el que conquistaría todo lo que estuviera al sur de ese mar. Probablemente hubiera llegado hasta Perú y conquistarlo, pero Bastidas se lo ocultó y se fue. Entonces, debido a esa traición que vimos al principio, fue entonces encarcelado y luego mandado a ejecutar en donde hoy sería la población de Águila, que es otra población que ya no existe. Justamente uno de los personajes claves de esa traición fue el segundo al mando de Balboa, Francisco Pizarro, que lo recordarán, que fue el que al final conquistó el reino del Perú. Tenemos entonces que con 40 años fue decapitado por un espadazo. Pero ¿por qué razón tenemos a Vasco Núñez de Balboa tan en estima aquí en Panamá? En la moneda, en las condecoraciones que da la presidencia. Es que, sobre todo al principio de la nación, ¿no?, con todo este eurocentrismo que teníamos, se considera a Balboa el primero que hizo el espíritu panameño de trasladar gente de un océano hacia otro y interconectar todos los continentes de la Tierra, desde Europa, África, obviamente América, hasta el lejano oriente, en Asia. Y esa es la lección que tenemos el día de hoy. Dios les bendiga a todos, muchas gracias y nos vemos. Adiós.